Saludamos al gobernador de la provincia de El Chaco. Vamos a saludar a Jorge Milton Capitanich. Jorge, Daniel Tonietti te saluda. Estoy aquí con Mariana Moyano, Rulo de la Torre, el profesor Vinieski, Eduardo Fabregat y todo el equipo de Siempre Soy aquí en AM530. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Y un gran gusto saludar a todos los integrantes de la mesa. Así que un gran abrazo y un gran saludo a toda la vida. Bueno, primera cuestión para analizar. ¿Cómo encontraste la provincia del Chaco? La provincia que la conoces profundamente, fuiste gobernador en 2 oportunidades, después fuiste intendente de su capital, Resistencia. ¿Cómo está financieramente? ¿Cómo está políticamente? ¿Cómo está socialmente la provincia? Bueno, desde el punto de vista del cuadro fiscal tenemos una complicación porque en general cuando consolidamos deuda de 6.154 millones de pesos de deuda al 9 de diciembre del año 2015 pasamos a 61.697 millones de pesos consolidado en el mes de enero del año 2020. En segundo lugar, el déficit fiscal acumulado oscila en el balance fiscal entre 15 y 18.000 millones de pesos acumulado de resultado financiero negativo durante 4 años. En tercer lugar, tenemos un problema de financiamiento de corto plazo, pero no obstante lo cual, nosotros vamos a tener un programa de saneamiento financiero a partir del sábado. Obviamente lo tenemos y lo estamos ordenando con el objeto de optimizar la recaudación fiscal, reprogramar los servicios de capital, interés y deuda de corto plazo y mejorar sustancialmente la productividad del gasto público. Y en ese contexto pretendemos lograr saneamiento financiero, saneamiento de las empresas públicas que requieren un subsidio extremadamente elevado y no está bien direccionado. Y en tercer lugar, algunas cuestiones que tenemos pendientes con el Estado Nacional respecto al tema de compensación del déficit previsional para ordenar las cuentas públicas. Eso por un lado. En segundo lugar, en materia social, naturalmente que la política de Macri fue terrible, nociva y contundentemente negativa para las provincias más pobres y sobre todo del norte del país. Cortó financiamiento para obras de infraestructura social básica, se han discontinuado programas de viviendas populares, se generó claramente a partir de su política económica un aumento de la indigencia que prácticamente se cuadruplica en 4 años y obviamente un incremento sustantivo de la pobreza. Entonces, hoy nuestro desafío es que la tarjeta alimentaria, que son 66.499 tarjetas, con un mecanismo de complementación adicional, nos permite reducir drásticamente la indigencia, de entre 16, 18 o 20 puntos, como se proyecta para el año, para el último trimestre del año 2019, bajar a los parámetros que ya teníamos, entre 4,4 y 4,8% en el último trimestre del año 2015. O sea, concretamente, bajar la indigencia es un gran desafío nuestro y por eso estuvo ayer Daniel Arroyo en el lanzamiento de la tarjeta alimentaria y estamos trabajando con la política pergeñada por el presidente Alberto Fernández con el objeto de lograr esos resultados. En segundo lugar, la pobreza se disminuye sustancialmente con un mecanismo que nos permita aumentar el empleo y la empleabilidad, lograr mejorar el salario promedio y, por supuesto, aplicar políticas de redistribución del ingreso en donde la tarifa social es un componente sustantivo. Nosotros creemos que la idea central, Chaco tiene esta historia, digamos. Cuando tuvimos la crisis 2001-2002, vos tomabas indigencia 47%, tomabas pobreza y teníamos el equivalente de los márgenes más o menos del 76%. Entonces, 76% de pobreza, 47% de indigencia, pudimos disminuir en el año 2015 a 25% de pobreza y 4,8% de indigencia. Drástica reducción, pero insuficiente. En ese sentido, nosotros lo que estamos trabajando es una política que tenemos 36 proyectos de inversión, $300 millones, 2.500 empleos directos. Vengo de una presentación de la empresa Conecta, que es una de las empresas multinacionales de generación de empleos por centros de contacto. Ya anunciaron 400 empleos más. Estoy trabajando con 1.200 empleos en la industria de call center en el primer semestre. Estamos generando incentivos y estímulos para recuperar la capacidad productiva y el empleo. Tenemos 20 cadenas de valor y estamos poniendo el máximo esfuerzo para que este encuadre de la política económica nacional estimule más producción, más empleo y más exportaciones. Eso es lo que estamos haciendo para bajar pobreza, para bajar indigencia, para mejorar el salario promedio y para generar un enfoque distinto en materia de redistribución del ingreso que nos permita ecualizar el coeficiente de Gini, porque nosotros acá habíamos mejorado mucho los parámetros de distribución del ingreso y eso
Sí, y continúa, y obviamente generamos, en estos momentos estamos con unas asimetrías en la distribución del ingreso que son muy sustantivas. Estamos hablando con Jorge Milton Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco, apelando a tu experiencia como jefe de gabinete de un gobierno nacional en momentos donde se estaba discutiendo con los llamados fondos buitre. ¿Cómo estás observando la negociación que está encarando el gobierno federal, el Estado Nacional, Alberto Fernández, Martín Guzmán, con los acreedores externos, más precisamente el Fondo Monetario y los acreedores privados? Bueno, en estos momentos estamos en lo que se denomina información asimétrica, es decir, no tengo la información respecto a la estrategia, pero sí te puedo hacer un análisis respecto a lo que yo pienso que es el enfoque estratégico del gobierno. Es decir, el gobierno tiene que tener estabilidad cambiaria como precondición para la estabilidad macroeconómica, como precondición para la tasa de crecimiento de la economía y generación de empleo con shock redistributivo. Para eso se necesitan por lo menos 5 variantes perfectamente encuadradas. Primero, que este marco jurídico que tiene que ver con la ley de emergencia, de solidaridad, nos permita garantizar un extremo de solvencia fiscal en materia de resultado primario, con el objeto de lograr la reconstrucción en la Argentina de lo que se denomina superávit gemelo, es decir, en materia de resultado primario para adquirir dólares del resultado de cuenta corriente con el objeto de acrecentar el volumen de reservas a los efectos de lograr mayor estabilidad monetaria. En ese contexto, lo que observo es que la posición argentina, en el sentido de no demandar más fondos con el Fondo Monetario Internacional, lograr una estrategia de mayor autonomía de carácter fiscal y financiero, es una precondición para la reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Y a su vez también es una precondición para que los organismos multilaterales de crédito tengan un mayor apalancamiento para inversión pública en materia de infraestructura como agente dinamizador del empleo. Entonces, ahí jugás a 3 bandas. Si lograste mayor autonomía fiscal y financiera y generaste una nueva negociación con el fondo, que a su vez te estimule a mayor cantidad de asignación de recursos para organismos multilaterales de crédito, que a su vez te generen las condiciones para una negociación satisfactoria con acreedores privados, y la verdad es que ahí ya tenés la batalla, gran parte de la batalla ganada. ¿Qué te falta? Bueno, te falta que ese entorno con condiciones favorables de precios internacionales te permita mayor influjo de inversión externa directa para Vaca Muerta, que a su vez te sustituya importaciones en materia de energía y otros componentes, y que te agregue valor y te genere mayor expansión de exportaciones. Cuando vos resolviste estos 4 temas que son claves en estabilidad cambiaria como condición clave para la estabilidad macroeconómica, tenés la necesidad de un acuerdo de precios y salarios para estabilizar el régimen de expectativas en Argentina. Si lográs estos 5 puntos, definitivamente estás encauzando un programa de convergencia macroeconómica tendiendo al equilibrio fiscal y financiero, a mayor estabilidad monetaria con reducción inflacionaria y mayor competitividad cambiaria para estimular más producción, más empleo y más exportaciones, que es la base para la reconstrucción del aparato productivo. Eso no es sencillo ni fácil, pero yo estoy deduciendo de las acciones y del perfil y de lo que hemos hablado en alguna oportunidad con Alberto respecto a su enfoque. Me parece que ese es el enfoque razonable para Argentina, que tiende a generar mayor autonomía decisoria, mayor ejercicio soberano en las políticas públicas y un enfoque que permite, primero, atender a los últimos para llegar a todos, como un principio general, que eso es muy bueno. Segundo, reconstruir un enfoque de solidaridad social de base intergeneracional y funcional. Tercero, lograr que la reconstrucción del aparato productivo tenga en las economías regionales un aliciente que lo voy notando por el interés creciente de inversores propios y extranjeros respecto a oportunidades de inversión. Te quiero hacer algunas preguntas. Estamos hablando con Jorge Capitanich de carácter más bien político, más puntual. Vos conocés muy bien a Cristina Fernández, fuiste uno de sus colaboradores directos más importantes en un momento muy difícil, en un fierro caliente en ese momento. Ser jefe de gabinete, se venía de una derrota electoral, la del año 2013, un momento muy complicado, con mucha disputa con los medios, digamos, de comunicación y demás. Y también lo conoces a Alberto Fernández. Primera pregunta, ¿cómo vislumbrás el vínculo entre ellos dos? Entre Alberto Fernández, que tiene su impronta, que tiene su característica, que tiene sus modos,
y con Cristina Fernández, que tiene a su vez tiene también sus propias formas. A ver, yo creo que la concepción desde el punto de vista filosófico de la construcción de este nuevo gobierno es unidad en la diversidad. La jugada magistral de Cristina, ponerse en segundo lugar, ser vicepresidenta y a identificar a Alberto Fernández como un líder para lograr una construcción más amplia para ganar las elecciones, fue una jugada extraordinaria y sorprendente. En ese contexto, efectivamente, la meta de ganar las elecciones se logró. A partir de ahí, el rol de Cristina es, primero, apuntalar con su base política la gobernabilidad, y segundo, generar las condiciones para que quien ejerce el mandato de presidente de la República lo pueda hacer conforme al programa de gobierno. Yo creo que ambos, naturalmente, adquieren una complementación clara, se conocen muy bien, saben claramente las condiciones y aparte tienen identidad desde el punto de vista político respecto a la matriz de pensamiento que adoptan para las decisiones necesarias en la Argentina. O sea que yo estoy absolutamente convencido que es una fórmula perfectamente ensamblada e integrada para poner a la Argentina de pie. Dos temas un poco más, unas pelotas un poco más envenenadas, diríamos, si fuese béisbol esto. El tema Venezuela, digamos, ¿por qué es tan incómodo Venezuela? ¿Por qué no el gobierno argentino no puede tener una postura un poco más clara con lo que está sucediendo en Venezuela? Que evidentemente tiene problemas serios institucionales, pero también es cierto, hay que decir, tiene un bloqueo muy feroz sobre su economía, por caso. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, mi posición es que es necesario discutir la integralidad de la soberanía de los países con todos los temas sobre la mesa. Es tan perverso para el sistema democrático alterar las reglas de juego, de comportamiento y la libertad de los electores, y también un escenario transparente desde el punto de vista de la continuidad del ejercicio democrático, como el bloqueo. Entonces, es necesario tener una posición muy clara respecto a todos los países del mundo vinculados al bloqueo, que es el cercenamiento de los derechos y el ejercicio pleno de su soberanía. Entonces, en ese sentido, si nosotros somos capaces de poner en la misma mesa, dentro de la misma mesa, todas las condiciones para que el ejercicio de la soberanía de los países pueda ser ejecutada sin condicionamientos, entonces también es necesario cumplir con todas las reglas del juego. Estoy absolutamente de acuerdo en una cuestión. Me parece que lo que está en juego es la discusión a nivel internacional de la imposición de la matriz hegemónica de base neoliberal, que no tiene una matriz contrahegemónica desde el punto de vista ideológico o político, con capacidad de disputar esa hegemonía. En consecuencia, lo que ha generado la matriz hegemónica de base neoliberal es una polarización extrema entre incluidos y excluidos. Los excluidos no tienen representación en el sistema político. Tercero, la democracia liberal, con las condiciones que hoy estamos observando, en realidad ha sido cooptada, el Estado ha sido cooptado por las corporaciones financieras, económicas, con el objeto de reducir y cercenar los derechos de las mayorías populares para priorizar la exacerbación de la defensa de los intereses minoritarios. Entonces, no hay democracia plena y participativa. Entonces, el problema central es que estamos discutiendo un modelo de democracia en el mundo, y con estos parámetros es absolutamente necesario e imprescindible entender que la democracia tiene un punto de valoración distinto de acuerdo a la capacidad o la potencia de los países. En realidad, estoy observando que Donald Trump no le va a discutir a Xi Jinping si el sistema chino es, desde el punto de vista político, democrático o no democrático, porque no tiene capacidad clara para incidir y porque es un rival de fútbol. Entonces, en definitiva, pretenden dar clases de democracia y libertad solamente a los países que pueden someter o que se pueden apropiar de intereses que están asociados al petróleo o a la energía. Entonces, la verdad es que frente a un mundo desigual e injusto y con miradas distintas desde el punto de vista de la democracia y el ejercicio de su soberanía, estoy en contra, y aquí quiero ser muy enfático, estoy en contra de los excesos de gobiernos que pretenden enancar la voluntad popular, pero estoy profundamente en contra de los gobiernos que pretenden influir en el ejercicio de la soberanía de otros países mediante bloqueos o acciones externas. Entonces, si nosotros no ponemos sobre la mesa
patrones equivalentes de conducta, entonces es muy difícil intervenir desde el punto de vista de la política exterior. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo con un principio de política exterior, que es la libre determinación de los pueblos. Ahora, es objetivamente cierto que la libre determinación de los pueblos puede sufrir una restricción en el ejercicio de los derechos civiles y políticos cuando existe un ejercicio despótico, omnímodo o autoritario del poder. Entonces, los excesos son claramente nocivos para cualquiera de las partes. Entonces, hay excesos nocivos de potencias imperiales que cercenan las libertades de otros países con bloqueos, pero también es obsceno el despliegue de ejercicio de poder autoritario por parte de los gobiernos que no permiten la libre expresión de los pueblos. Entonces, esta es la base de equilibrio para garantizar la autodeterminación de los pueblos o el principio de libre determinación. Otra pregunta, la última en este caso, el tema de los presos políticos en Argentina, que siguen, ¿no? En la figura de la detención domiciliaria de Julio Miguel Devido, en la figura de Amado Vudú, en la figura de Milagro Sala, pero no son solo ellos. También Luis Delía, para dar otro ejemplo, Luis Delía está en este momento preso. ¿Qué tenés qué reflexión te merece eso, ¿no? Porque antes eso ocurría bajo el gobierno de Mauricio Macri, pero ahora los presos son de un gobierno de otro origen, de otras características, que ha ganado contundentemente, y una de las razones por las cuales se lo ha votado Alberto Fernández es para que se termine la persecución. Una de las tantas razones. De hecho, yo lo voté, entre otras, por esa razón, para que se termine la persecución a los que eran entonces opositores. ¿Qué reflexión te merece esto, que durante el gobierno de Alberto Fernández sigue habiendo presos políticos? Bueno, en definitiva, el Poder Judicial en todos los países del mundo y en la República Argentina principalmente no gozan de plena autonomía e independencia, porque en definitiva el Poder Judicial es dependiente de corporaciones poderosas desde el punto de vista financiero, económico o intereses extranjeros, pero no el ejercicio pleno y efectivo del Estado de Derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho y de una república democrática, tenemos que hacer mención a determinados principios que deben ser absolutamente inexorables e insoslayables. Primera cuestión, el principio de inocencia. Indubio pro reo, principio básico del derecho penal. En ese contexto, el principio de inocencia no puede ser soslayado. Segundo, el uso abusivo de la prisión preventiva, en definitiva, puede castigar efectivamente a alguien inocente y ver cercenada los principios de libertad. Y la Constitución defiende la vida, el honor y el patrimonio. Tercer tema, debido proceso. Cuarto tema, la infectación que ha sufrido el Poder Judicial en Argentina con la intervención de grupos mediáticos y los servicios de inteligencia realmente han hecho del sistema un sistema absolutamente putrefacto. En consecuencia, es absolutamente necesario entender, primero, mi solidaridad para aquellos que son presos políticos. Segundo, la verdad es que la capacidad de intervención que tiene el presidente Alberto Fernández es limitada por una razón muy sencilla, porque el Poder Judicial es autónomo e independiente, pero requiere aplicar el principio nunca más. Y nunca más significa también que cuando cambian los gobiernos, el que viene no debe perseguir al que se va. Ni a su vez los funcionarios actuales tienen que tener un nivel de impunidad respecto a los actos administrativos que ejecutan. Entonces, tenemos que reivindicar algunos principios que son elementales. El debido proceso, el principio de inocencia, la garantía del debido proceso, también requiere básicamente la preservación de las reglas de carácter institucional. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es, me parece que el mensaje de Alberto Fernández cuando asume como presidente de los argentinos es el correcto, que es necesario definitivamente que los excesos, abusos de poder por parte del Poder Judicial se terminen. Tercero, que existan plenos mecanismos de equidad e igualdad y que a su vez tengamos el principio de igualdad ante la ley como principio absolutamente irreductible en Argentina. Nosotros creemos que cuando existe el uso abusivo de la prisión preventiva, pero a su vez también la famosa teoría de la casita, en donde los servicios de inteligencia hacen operaciones en medios de comunicación, que a su vez son reproducidas por fiscales y jueces, que a su vez también son extorsionados por servicios de inteligencia y grupos mediáticos concentrados, que a su vez
se determinan en sentencias absolutamente fallidas. En definitiva, estamos lacerando, destruyendo el sistema político e institucional, pero sobre todo a personas y familias. Entonces, yo creo que hay que ser extremadamente cautelosos con eso. Nosotros no podemos de ningún modo alentar revanchismo, pero tampoco podemos convivir o coexistir con un sistema putrefacto. Entonces, transparencia para todos. Estoy absolutamente de acuerdo con transparencia para todos. Nosotros acá en la provincia del Chaco tenemos juicio de residencia. Cuando te vas del gobierno, 10 de diciembre tenés 60 días para denuncias. Por parte de quienes efectivamente consideran que la función de gobierno ha cometido hechos de corrupción. Se tiene que investigar 1 año y rendir cuentas ante la Cámara de Diputados de la provincia y obviamente ante los organismos de control. De control desde la situación jurídica patrimonial de cada funcionario hasta la ejecución de las políticas públicas, hasta el cumplimiento de metas de gestión. Eso es transparencia. Entonces, la Argentina está realmente necesitada de ejemplaridad desde el punto de vista de políticas anticorrupción. Es intolerable la política de corrupción. Entonces, es necesario garantizar un sistema de financiamiento de la política de forma transparente, un sistema transparente en el ejercicio de la actividad pública y un sistema de control transparente. Pero cuando existe infección de carácter estructural del sistema por operaciones de inteligencia o de grupos mediáticos concentrados o corporaciones para la defensa de sus propios intereses y no del interés del conjunto, entonces esto se vuelve una calamidad de carácter político, jurídico y social. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de que esta reforma de carácter judicial siente las bases de una Argentina con transparencia, sin corrupción, pero con calidad institucional. Jorge, muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, muchas preguntas difíciles me hiciste, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, está muy bien. Muchas gracias por tu entrevista. Un abrazo muy grande. Gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, pregunta difícil, no sé. Pero es un hábil declarante el señor Capitanich. ¿Cuáles fueron las preguntas difíciles? Saqué 2 expedientes que son un poco molestos Preguntas incómodas. para actual oficialismo, que es Venezuela, Sí, ¿no? Venezuela, que es difícil posicionarse con el tema Venezuela, ¿no? Sí. ¿No? Y además es muy complicado, ¿no? Porque están haciéndole juego, en este caso, a la estrategia que tiene Estados Unidos, que es quitarle autonomía a ese país que fue muy solidario con la Argentina en los malos momentos. Muy solidario con la Argentina en los malos momentos. Venezuela. Y la figura de Hugo Chávez. A ver, Chávez se tomó un avión cuando murió Néstor Kirchner. Se quedó acá. Y después se fue a Río Gallegos, ¿se acuerdan? Sí. Se tomó un avión y la acompañó a Cristina. Había 10 personas ahí. Ese abrazo de Cristina con Hugo Chávez fue tremendo, duró minutos. O sea, un vínculo político y un vínculo emocional muy importante con el proceso venezolano. No es un país más para la Argentina, Venezuela. Y es todo un símbolo con Venezuela. Para mi gusto se habla mucho de los desvaríos institucionales de Maduro y poco del bloqueo. Yo que soy un votante de Alberto Fernández, no me siento interpretado por la postura del canciller Felipe Solá. No me siento interpretado. La verdad que no me siento interpretado. Me gustaría que, si vamos a plantear la teoría de los 2 demonios, que pareciera ser que es eso, por lo menos que se plantee taxativamente el tema del bloqueo. La crisis humanitaria que vive Venezuela a partir del bloqueo que dispuso Estados Unidos, ya con Obama, porque es fácil adjudicarle todo esto a Donald Trump. Sí, pero sí. El acoso a Venezuela es una política de Estado para Estados Unidos, ¿no? Ya con Obama, ¿se acuerda cuando lo puso en la lista de los países terroristas del mundo? Venezuela es un país que hasta donde yo sé, no sé si ustedes saben, capaz que me pueden desasnar, hasta donde yo sé no invadió ningún país, hasta donde yo sé no bombardeó ningún país, no. hasta donde yo sé no fue hostil con ningún país, no amenazó a ningún país, solamente comenzó un proceso político a fines de los 90, donde dijo: queremos que nuestros recursos naturales sean nuestros. Básicamente es eso, tratándose de uno de los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos y uno de las principales reservas de petróleo del mundo. Y eso desató esta guerra que está viviendo ahora. Y todo es un caso. Venezuela es la nueva Cuba, digamos. Es lo que mide tu relación y tu vínculo con
con los Estados Unidos.